Bien, tenemos entonces nuestro slideshow construido en lo que corresponde en primera instancia y lo voy a demarcar acá en el código. Tenemos nuestro primer componente div dentro del gran div que contiene el slideshow, es decir, el ID sección 1 slideshow. Tenemos nuestro primer elemento que reúne cada una de las imágenes, 1, 2 y 3, los iconos de las flechas de previo y siguiente, es decir, las flechitas que usualmente se utilizan para poder ir a la imagen anterior o la imagen siguiente. Es exactamente lo que vemos acá, estas flechitas que tenemos en este momento dispuestas y que básicamente nos permiten a nosotros poder visualizar cada una de las imágenes. Tenemos también en el segundo componente div nuestros iconos que van a ser resueltos una vez hagamos los estilos en cascada y que básicamente nos van a permitir utilizar estos puntos muy comunes, estos iconos en forma de punto que se ubican siempre en la parte inferior del slideshow. Y hemos añadido obviamente unos estilos en cascada, una referencia a una hoja de estilos que debemos construir y un archivo de JavaScript que ya se encuentra construido. Este archivo de JavaScript lo que tiene como función en esencia es poder generar la funcionalidad compleja por decirlo de alguna manera, con respecto al slideshow. Aquí desplegamos entonces nosotros nuestro slideshow como tal. Digamos que hay que tener en cuenta algo importante en este esquema y es que existe una correspondencia, en este caso, entre el slide, es decir, la imagen que hemos definido como clase MySlides y el elemento de clase punto o dot, que es específicamente ese icono en forma de punto que nosotros vamos a trabajar. Tenemos aquí un elemento básico o una lógica básica que se referiría en esencia a que va a haber una correspondencia entre el número de puntos necesariamente y el número de imágenes para que este comportamiento se haga de manera coherente, es decir, si tenemos 20 imágenes deberán ser 20 puntos. Algo importante en los slideshows es que no suelen ser muy complejos, no suelen tener muchas imágenes porque las imágenes se cargan al mismo tiempo y obviamente aquí de lo que se trata es de economía de recursos de memoria y demás. Entonces digamos que no suele ser muy complejo en este sentido. Lo que estamos viendo acá es un tipo de instrucción que nos permite establecer por un lado una condición y por el otro lado un ciclo, que en este caso se llama un ciclo for, que trabaja a partir de tres condiciones o tres variables. En este caso es igual y debe ser igual a 0 y debe ser menor que el número de puntos, es decir, este len que vemos acá se refiere a la cantidad de punticos que tiene esta variable dots, que es esta que vemos acá. Y la tercera condición es que en este ciclo for lo que hace es que una vez hay un puntico, se va cumpliendo, va sumando un puntico más y otro puntico más según la cantidad de puntos que se hayan determinado. Básicamente de lo que se trataría acá es que va haciendo una suma de la cantidad de puntos existentes y hasta cuando se llegue al límite, que es este que vemos acá, entonces se cumple esta condición. Más o menos esa es como la lógica como tal de esta instancia. Vamos a tratar a partir de este punto de establecer ya los estilos en cascada, de tal manera que nos resulte más fácil darle una relativa funcionalidad y una estética obviamente mucho más agradable. Entonces,
vamos a iniciar con nuestra hoja de estilo y lo que primero vamos a establecer acá es nuestro primer elemento del ID, que es nuestra gran caja de sección 1 slideshow. Vamos a establecer los siguientes elementos, que son posición. Posición manejaremos, vamos a ver acá, position, vamos a darle aquí un valor absoluto. Ahora voy a visualizar acá a través del navegador lo que está sucediendo. Entonces permítame en un momento. Bien, voy a minimizar acá la ventana un momento. Voy a hacer lo propio con el navegador. Voy a quitar esta línea de código que he escrito acá, porque quiero que veamos paso a paso qué ha pasado. Voy a copiarla nuevamente. Fíjense que si yo agrando la ventana, las imágenes asumen pues el tamaño propio del slideshow del navegador, del viewport, perdón. Voy a copiar nuevamente el código, control S, y acá nosotros lo que tenemos es un primer cambio en la condición, en las condiciones del slideshow, y es que de acuerdo a la posición que está adquiriendo en este momento, que es una posición absoluta, obviamente se va a minimizar el tamaño como tal de nuestro slideshow. La razón es que las imágenes están construidas, ya están trabajadas en un tamaño relativo al documento, es decir, tiene unas dimensiones ya establecidas y ya empieza a trabajar en función de esta prioridad. Vamos a darle entonces ahora una distancia de 20 píxeles desde arriba. Aquí fíjense que empieza a cambiar ciertas características. Una posición a la izquierda de 20 píxeles. Fíjense que se corre un poquito también. Un ancho. Vamos a manejar un ancho de 480 píxeles, que es el tamaño. Aquí olvidé poner el punto y coma. Listo. Es el ancho de la caja que lo va a contener. Un alto que corresponde en este caso a 324 píxeles. Este tamaño ya había sido establecido anteriormente. Y vamos a dejar por ahora este esquema de estilos en esta pequeña cajita. Vamos a darle control S y ahora vamos a darle los estilos de nuestro slideshow, es decir, la caja que contiene los conjuntos de div de las imágenes. Este primer section 1 slideshow contiene absolutamente todo el código, todos los elementos del slideshow. Esta contiene los conjuntos de div que tienen específicamente las imágenes. Entonces, este slideshow le vamos a decir que su tamaño máximo a lo ancho va a ser de 1000 píxeles. Esto en el caso de que el tamaño del viewport sea así de grandote. La posición va a ser relativa, en este caso va a depender de su entorno o va a establecer una dependencia del entorno. Y vamos a decirle ahora que su margen sea automático. Entonces, si le decimos que el margen sea automático, va a permitir que se establezca un rango entre los diferentes distancias entre arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a hacer ahora, es una manera de centrar el contenido y esto es lo que de manera efectiva va a lograr. Vamos a hacer ahora nuestro siguiente elemento, que es nuestra clase DivTop. DivTop es la clase que define el div donde estarán los punticos. Entonces DivTop va a tener una posición. Vamos a ponerle acá relativa.
vamos a poner una distancia superior de 10 píxeles y aquí terminaríamos nosotros algunos elementos básicos de esas cajas, de esos elementos div. A partir de aquí ya vamos a establecer otros elementos diferentes y vamos a trabajar en lo siguiente. Vamos a revisar acá en el código fuente. Tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro HTML, nuestro archivo de HTML, tenemos los div que contienen cada una de las imágenes que son de clase MySlides. Entonces, este div, esta clase la vamos a definir en nuestro estilo y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escribirle punto MySlides y MySlides va a tener la siguiente característica. Vamos a colocarle que no tenga, aquí va a ser algo bien interesante, el display es una manera como se va a mostrar el contenido, nos define la manera de mostrarlo. Si nosotros le decimos que ninguna, lo que va a establecer entonces es que no va a asignarle ningún tipo de estilo preestablecido que sea susceptible de utilizar. Ahora vamos a determinar de la clase pref, que es el botoncito que define mostrar la imagen previa que está posicionada a la izquierda, y la clase next, que nos permitiría el botoncito, que la flechita que apunta o que está ubicado a la derecha y nos permite ver la imagen siguiente. Vamos a decirle en primera instancia que el cursor, vamos a revisar acá, bien, aquí está tomándome el pelo, listo. El cursor vamos a dejarlo como forma de puntero, pointer, esto porque estamos estableciendo una característica de un elemento que debe comportarse como un enlace. Entonces, de esta forma vamos a cambiar algunas de las características propias de los enlaces y es convertir el cursor en una manito. Ahora vamos a decirle que esto tenga una posición absoluta. Vamos a guardar. Y fíjense que aquí ha cambiado la apariencia. Digamos que los dos están ahora posicionados en un mismo lugar. Vamos a darle ahora una distancia en la parte superior del 50%. Esto va a hacer que las flechitas, fíjense, se ubiquen en la mitad de la cajita, o sea, justo casi en la mitad de la imagen. Este 50% es con respecto a la cajita, o sea, el div que contiene el conjunto de elementos del slideshow. Aquí vamos a colocar ahora un ancho automático. Vamos a poner un margen superior. Vamos a ponerlo de menos 22 píxeles. Esto permite, si se fijan, posicionar mejor las flechitas. Ahora vamos a poner un padding, es decir, un margen interior de 16 píxeles. Fíjense que se ha corrido un poquito. Y ahora vamos a decirle que esto tenga un color blanco. Vamos a mirar, blanco. Fíjense que ha cambiado el color. Y vamos a decirle que tenga un ancho, la fuente, o un grosor mejor. Vamos a decirle por acá que sea, bueno, aquí en este caso este ancho equivaldría, y lo vamos a poner así, es como al estilo del grosor que en las fuentes se le suele denominar. El nombre nominal vendría siendo, o la categoría o el estilo nominal vendría siendo bold, pero que equivale a un cierto nivel de grosor
que en este caso no es un 100% ni 200%, sino simplemente equivale al estilo bold de la fuente que se esté utilizando, que en este caso pues esas flechitas tienen casi una caracterización de fuente. Entonces, si se fijan, podemos ahí ya dar una idea de cómo va a ser, cómo está siendo la apariencia. Vamos a decirle ahora que vamos a manejar un tamaño de la fuente como tal, de 18 píxeles. Esto obviamente permite agrandar o achicar un poco el elemento. Una transición, y esta transición se refiere a se referiría obviamente a la transición que habría en una acción determinada por el usuario. Digamos que puedes sugerir una transición en términos de tamaño o del nivel de transparencia, y aquí simplemente lo que vamos a especificar es la duración de esta transición, que va a ser 0.6 segundos, y de esta manera digamos que se hace bastante interesante este efecto que vamos a dar, y se va a ver bonito nuestro slideshow. Vamos a darle aquí borde, un radio, que el radio de un borde vendría siendo, digámoslo así, que la curvatura que podría tener una esquina de un elemento. Vamos a darle acá de 0, 3 píxeles. El primero es a la izquierda, el segundo a la derecha, el tercero sería abajo, que sería 3 píxeles, y el último sería 0, que sería a la izquierda. Bueno, aquí corrijo en específico, el primero sería arriba a la izquierda, el segundo arriba a la derecha, el tercero abajo a la derecha, y el último, el cuarto, abajo a la izquierda. Lo que estaríamos nosotros viendo como un orden que va con un orden que va con el movimiento de las manecillas del reloj. Aquí vamos a poner en últimas 0, y vamos a ver que aquí ya empieza a tener un poco más de sentido. Un último elemento es que vamos a darle, cuando el usuario seleccione, le pongo un estilo de ninguno, es decir, no tendría ningún estilo. Vamos a darle control S. Estos son estilos, es una definición de estilos propios de los dos elementos, el next y el prep. Estas dos clases tendrían esto en común. Obviamente habrán las específicas, y en este caso voy a escribir las específicas. Por esta razón lo escribí aquí, prep, punto prep, punto next. Es decir, a estas dos clases se les va a aplicar estos mismos atributos con estos mismos valores. En el caso de next, yo le voy a decir que la distancia a la derecha sea de 0. Fíjense que se ha corrido nuestro elemento next. Vamos a ponerle un border radius. Vamos a ponerlo de 3 píxeles, 0, 0, y por último 3 píxeles. Es decir, estaría arriba y abajo a la izquierda. Le vamos a poner acá punto y coma. Perfecto. Digamos que aquí ya tendríamos nosotros una caracterización bien interesante, y esto en esencia pues ya nos permite a nosotros darle un muy buen estilo a nuestro elemento como tal. Vamos a copiar, vamos a guardar, perdón. Voy a copiar estos valores, control C, y los voy a pegar acá. Si lo pego y le cambio acá a prep, fíjense que prep se ha alineado a la derecha. Aquí le voy a decir a left, y vuelve a la izquierda. Vamos a mantener este esquema que vemos acá por ahora, y
vamos a ir a la siguiente configuración de nuestro estilo. Vamos ahora a utilizar de la clase prep una subclase que nos permitiría a nosotros, digámoslo así, que darle una atribución específica a una característica de estos botoncitos, y es la posibilidad que cuando el cursor esté encima del botón de la clase prep pues tenga un cambio determinado. Lo mismo voy a hacer con la clase next y obviamente involucrando su estado sobre. Vamos a escribir entonces básicamente, y esto antes de escribirlo lo voy a mostrar acá. Fíjense que aquí no, el cursor cambia un poquito, y acá simplemente lo que nos está indicando es que cuando el cursor está sobre este elemento que es un enlace, pues va a tener una apariencia diferente. Bien, aquí no cambia de color, entonces cuando esté encima voy a darle clic acá y aquí estamos visualizando que sigue siendo blanquito. Ahora, ¿qué pasará cuando esté sobre? El background color, vamos a poner acá background color, vamos a ponerlo como, vamos a colocar valores de RGB, y el último valor A se refiere a la transparencia, entonces vamos a ponerlos en este orden: 0, 0, 0, que son los colores RGB, y por último 0.8, que equivaldría al valor de alfa. Entonces guardamos esto, control S. Obviamente por ahora no hay un cambio porque se referiría en específico es a la cajita que tiene como tal, o que contendría como tal los elementos, las flechitas prep y next. Bien, vamos a ir al siguiente, las siguientes líneas de código que ya nos van a dar claridad acerca de esto. Aquí tenemos text, la clase text. Bien, en la clase text tenemos nosotros que vamos a establecer un color de numeral F2, F2, F2. Entonces, esto nos ha dado este color que estamos viendo acá. Obviamente, como tenemos un background blanco, pues no es muy claro todavía. Sin embargo, ya lo veremos cuando este texto se superponga a nuestra imagen. Vamos a poner ahora un font size, es decir, un tamaño de la fuente de 15 píxeles. Ahora un padding, que sería básicamente nuevamente padding, vamos a ponerlo de 8 píxeles y 12 píxeles. Aquí es un poco, no se ve muy bien, pero se debe al color en el que está realmente nuestro texto con respecto a la imagen. Una posición absoluta, y vamos a dejarlo en una distancia inferior de 8 píxeles con respecto a la caja. Fíjense que ahí ha subido. Vamos a dejarle ahora un ancho. Este ancho vamos a dejarlo del 100%, obviamente 100% con respecto a la cajita, a nuestro div. Y por último vamos a alinear nuestro texto al centro. Listo. Fíjense que ahí se ha alineado nuestro texto, y por esta razón el color claro es para que se pudiera superponer perfectamente a la imagen. Vamos ahora a colocar nuestra siguiente clase, NumberText, y NumberText va a tener lo siguiente: un color
como el que hemos establecido anteriormente. Me refiero a este de acá. Voy a copiarlo, control C, control V. Ahora básicamente lo que tendríamos acá es nosotros casi todas estas características. Vamos a copiarlas por ahora. Entonces tenemos un font size que sería de 12 píxeles. Listo. Tendríamos un padding de 8 píxeles por 12 píxeles. Bien. Y ahora tendríamos una posición absoluta y una distancia superior de 0 píxeles. Entonces básicamente es lo que estamos viendo en este momento en la parte superior de la imagen. Vamos a quitarle el ancho y vamos a quitarle esta alineación al centro simplemente para que quede en una esquina tal cual como estamos viendo en este momento. Vamos a quitar esto y listo, control S. Vamos ahora a nuestro siguiente elemento de estilo que se referiría a nuestro punto. Este punto, que es en específico la clase punto donde están los donde aparecen los punticos, vamos a decirle que sea nuestro cursor de tipo punto, control S. Esto es en específico los puntos, no son ya las flechitas. Vamos a poner un alto de 15 píxeles. Ahora vamos a poner un ancho también, vamos a ponerlo también de 15 píxeles porque se trata de circulitos. Cada uno de los puntos, un margen de, vamos a ponerlo acá, de 0 y 2 píxeles. Vamos a poner un background color. Este background color lo vamos a poner simplemente de esta forma. Es un gris clarito. Ahora un borde. Vamos a ver, radius. Este border radius va a ser del 50%. Y vamos a hacer que que se muestre o que este atributo display, que es simplemente cómo se van a mostrar las cosas, sea en línea y en bloque. Vamos a darle punto y coma. Fíjense que aquí ya aparecen los punticos. La razón por la cual se ven circulares es por el radio que le hemos dado. Ahora vamos a decirle que la transición, vamos a decirle aquí transition, sea la siguiente: background color. Ups, aquí se me olvidó. Acá, ok. Que la transición sea a partir del color de fondo durante 0.6 segundos y que sea suave. Bien, vamos a poner el último elemento. Aquí, listo. Aquí vamos a poner, quitar este elemento que estamos viendo acá, este espacio. Perfecto, control S. Y aquí vemos nosotros que cuando hacemos clic como tal, pues ya se ve interesante los punticos. Ya sabemos cómo es esa configuración. Vamos ahora a establecer en la clase active, que está presente en nuestro JavaScript, la clase dot, específicamente en su estado sobre las siguientes características. Nosotros aquí le vamos a dar un background color. Vamos a darle un background color de numeral
71, 71, 71. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, aquí fíjense que ya muestra la imagen que esté activa, que se esté visualizando en este momento, y de acuerdo a eso va a poner oscurito, va a poner en un gris más oscuro el cursorcito, perdón, el puntico que le corresponda. Eso con respecto a nuestros puntos. Digamos que ahí podríamos decir que se empieza a cambiar un poco ciertas características de transición. Vamos a mostrar ahora nuestra clase Fade. Nuestra clase en este caso es una subclase Fade. Vamos a decirle lo siguiente: WebKit, que es una manera de establecer la forma como hacemos algunos efectos, algunas transiciones, algunas configuraciones en términos del motor de render de nuestro navegador. ¿Sí? Aquí básicamente lo que estoy configurando es precisamente eso. Uy, ¿qué pasó acá? Animation. Aquí establezco la duración. Entonces en el primero el tipo de efecto según el tipo de transición, que es un fade. La duración, que va a ser de 1.5 segundos. El siguiente elemento que voy a hacer ya establecer es la animación. Aquí sería name y le voy a poner el nombre fade, que es el nombre que tiene la subclase o la clase animación. Voy a especificar ahora la animación, perdón, aquí, listo, la duración de la animación, que en este caso sería en específico 1.5 segundos. Listo. Entonces ahí tendríamos nosotros la transición de la animación, específicamente de las flechitas. En realidad de lo que se trata es de las flechas. Damos F5, actualizamos y aquí tenemos entonces este pequeño fondito que corresponde precisamente a lo que aparecería como base o como rectángulo abajo de las flechitas, que es algo que nosotros hemos especificado precisamente a través de nuestro código. Específicamente esta línea que tenemos acá, que es lo que nosotros tendríamos como base para poder hacer este pequeño efecto que nosotros hemos trabajado. Vamos a darle control S nuevamente y voy a poner este código de tal manera que sea visible por un intervalo de tiempo para que puedan prestar atención y hacer correcciones en un momento determinado. Simplemente fijarse muy bien en cómo está escrito y simplemente después hacer posibles correcciones o algo que tengan que revisar. Entonces aquí tenemos nosotros como tal nuestro código por ahora. Vamos a hacer una última fase, una última corrección o adaptación más bien de un elemento importante. Digo corrección porque en cierta forma lo es. Entonces vamos a utilizar el signo arroba para determinarlo como una especie de control. En este caso, a partir de lo que voy a escribir acá, es un control de la animación, una manera en la que nosotros podemos establecer la forma como se va a comportar una determinada animación que hemos definido con anterioridad. WebKit CreateFrames, específicamente nuestra animación que hemos definido con la clase Fade. Y aquí lo que yo voy a tratar de establecer básicamente es, primero, que tendríamos una duración que iría de un nivel de opacidad de
0.4 a un nivel de opacidad que sería, opacidad, vamos a darle clic acá para que no nos moleste, que sería de 1, que sería el valor máximo, es decir, más o menos de la mitad de transparencia hasta el máximo de transparencia. Esto en este caso. Nuevamente vamos a utilizar este control y el primero estaría ligado al motor de render, y este WebKit hace referencia en específico a un motor de render, puede decirse un motor de render de código abierto, que utilizan diversos programas de navegación. Y la característica, o mejor, la característica que tendría este WebKit y otros motores es que son la base que utiliza el navegador para poder mostrar como tal una página, mostrar su contenido. Entonces este WebKit, y aquí lo especifico, es que este control de animación lo estaría yo estableciendo a partir de la existencia o no en el navegador de este motor de render. Obviamente, y aquí pues simplemente sería una medida genérica, pensando en que se puede usar en cualquier, entre comillas, cualquier motor de videojuegos, simplemente que en el primero lo particularizo. Voy a escribir lo mismo, una opacidad de 0.4 a una opacidad de 1. Entonces aquí establezco una caracterización, el primero una caracterización de la animación, un control de animación en ti en términos del nivel de opacidad, de acuerdo al motor de render del navegador que tenga este motor de render, WebKit, y en este caso pues en términos generales. Entonces damos control S y aquí si miramos existe un control un poquito más chévere de nuestra página web, de nuestro pequeño efecto de slideshow. Digamos que aquí nosotros ya tenemos como tal definido nuestra página, y de lo que se trataría entonces de adaptar entonces este código que acabamos de escribir a nuestra página original. Vamos antes de realizar esto, vamos a hacer una corrección aquí rápida, y vamos a escribir una primera línea de código que sería importante tenerla a disposición en este momento. Y es la siguiente, vamos a decirle que en el caso de esta hoja de estilos, vamos a decir que todos los elementos tengan la siguiente característica. Box sizing, que es el tamaño. Aquí lo que estaríamos nosotros pensando es más o menos lo siguiente, y es que todos los elementos presentes en el slideshow, en este caso, o en un sitio en general, pueden pensarse como que están contenidos en una cajita. Esa cajita es box, y que el tamaño de esta cajita, es decir, box sizing, va a delimitarse a partir del borde de la caja, es decir, este primer elemento. Y la idea es que cualquier cambio que yo haga permita que el interior del contenido se adapte de tal manera que la caja que lo contiene no sea grande o se achique por esta razón. Voy a poner un ejemplo. Si yo pusiera un padding, es decir, un margen interior, inmediatamente la caja que lo contenga, que contenga el elemento que tiene que una vez se le pone el padding, pues se va a agrandar. Entonces la idea es que en este caso estos elementos se puedan adaptar, puedan mantener su tamaño, y simplemente adapta el tamaño de los elementos que lo contengan en su interior. Entonces básicamente ya tenemos nosotros nuestro slideshow. Vamos a abrir ahora la página que estamos trabajando. En este caso es index 2. Voy a abrirla, y index 2
que tiene ya este código, voy a guardarla como index3 y simplemente voy a hacer los cambios que corresponden. Por ejemplo, en SlideShow tenemos que en el código fuente, o sea, el archivo HTML, tenemos una referencia a nuestro estilo en cascada SlideShow. Entonces lo voy a copiar acá. Tenemos nav. Ahora voy a poner el siguiente, que es SlideShow. Control S. Fíjense que aquí ya se ha generado lo que había comentado, ya existe un efecto como tal dado en nuestro elemento. Vamos ahora a ir nuevamente a SlideShow y vamos a copiar el llamado de este script de JavaScript, control C, y lo vamos a poner precisamente inmediatamente antes de la etiqueta de cierre del body, control S. Y ahora vamos a copiar todo este div que contiene todo el SlideShow, div id sección 1 SlideShow, que es precisamente todo esto. Lo copiamos, control C, y simplemente lo vamos a adaptar. Sabemos nosotros que este ID vamos a buscar es precisamente este, sección 1 SlideShow. Simplemente voy a darle control V, control S, y aquí tenemos nosotros ya actualizado nuestro SlideShow. Voy a agrandar la ventana y fíjense, aquí tenemos nosotros nuestro SlideShow. Obviamente aparece con un color verde porque nuestro hoja de estilos generales que habíamos definido antes, es decir, aquí tenemos, como lo tenemos abierto acá en en Dreamweaver, nos muestra este estilo en cascada, que es precisamente este. Entonces nosotros aquí tenemos prácticamente nuestra sección 1 y fíjese, aquí tenemos nuestra sección 1 SlideShow, que también está acá, sección 1 SlideShow. Entonces en la hoja de estilos Style le hemos definido este color verde. Si nosotros se lo quitásemos, control X, control S, vamos a ver entonces que ya pierde ese color verde de fondo, obviamente. Vamos a volvérselo a poner, control Z, control S. Por ahora lo vamos a dejar así, simplemente para mostrar ya el efecto que va teniendo nuestra página. Entonces de esta manera terminamos nosotros con la configuración de nuestro slide show.